me llevó mucho trabajo, me fascinó Melchor hasta tal punto que yo creo que me faltaba incluso un poco de distancia. Me comprometí casi emocionalmente con su historia y eso se nota, porque luego cuando he vuelto a recuperar parte del trabajo que hice con el libro, que son esas entrevistas que habéis visto a Gregorio Gallego, a Santiago Carrillo, en fin, a mucha gente, cuando está la pantalla partida es que está hecha con una mini DV, con una cámara, digamos, que ya no es HD, o sea, que no era HD, no había HD en ese momento, y entonces las hemos puesto así, ¿no?, de una manera que pudieran aguantar en imagen. Yo creo que enriquece mucho el documental la palabra de los que le conocieron, de los que le sufrieron, de los que le gozaron, en fin, de todos los que de alguna manera estuvieron a su alrededor o influenciados por él, ¿no? Y sobre todo el descubrimiento del documental y fue el descubrimiento del libro también, porque a él ahí está dedicado, es a Amapola, ¿no? Amapola es la gran estrella de este documental, pero además con todo merecimiento, ¿no? Porque de alguna manera nos costó mucho a Rubén y a mí llegar a que ella hablara, y cuando ya habló para el libro, después de meses de estar yendo a merendar con ella y hablar con ella de muchas cosas, entonces ya en un momento ya que había hablado para el libro decidí que había que hacer el siguiente paso, era grabarla para lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y de hecho ocurrió que el documental no estaba hecho y ella murió, ¿no? Como otras de la gente que está ahí, ¿no? En cualquier caso ha sido un proceso complejo, pero bueno, muy enriquecedor, porque yo creo que emerge un retrato ahora, yo creo, bastante real de lo que fue Melchor, de lo que representó, de la gente que estaba también detrás de Melchor. Y bueno, yo creo que ha quedado reflejado aquí en este trabajo, que bueno, pues igual que Melchor tenía mucha gente detrás que apoyó lo que hizo, también aquí, si no hubiera sido por un equipo entregado y por muchísima gente que ha aportado desde dinero en plan mecenas para poder acabar el documental, hasta el equipo que se implicó, parte del que está aquí, pues si no fuera por eso no se hubiera podido hacer, ¿no? Yo creo que de alguna manera esta es una historia que nos pertenece a todos, que nos dignifica a todos y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Porque es un ejemplo de algo positivo dentro de tanto horror, de tanta muerte, de tanta destrucción, ¿no? Y de tanta locura, ¿no? Como era capaz un hombre así. Y claro, yo creo que el documental va explicando un poco las claves de Melchor, ¿no? No sé qué es lo que opina Julián, que además ha sido también otro de los que han ayudado en el documental, pero yo creo que va emergiendo un retrato bastante humano, con sus defectos, sus limitaciones y sus tremendas virtudes, ¿no? Que fueron las que realmente a mí me llevaron a ese personaje y al que yo creo que además, ya digo, es patrimonio común, ¿no? No solo mío. Yo agradezco a Alfonso que me invitase a la presentación de este documental, que es un trabajo que he seguido de cerca durante muchos años. Yo viví en primera persona la publicación de tu libro. El otro día estaba pensando que cuando te conocí, yo creo que desde 2005, me parece. Desde cuando estabas en la falda. Cuando estaba en la Fundación Simón, sí, entonces 2005. Y desde entonces la figura de Alfonso Domingo para mí es la asimilación con la de Melchor Rodríguez. De hecho, ahora cuando estaba hablando, sí, quiero decir, por el objeto de investigación, de hecho ahora cuando estabas hablando estaba a punto de llamarte Melchor. Uy, esto ya empieza a ser peligroso. Te mimetizas con el personaje. Yo creo que Alfonso ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo porque cuando se valoran este tipo de figuras, lo fácil es desgajar a la figura del periodo histórico y del movimiento en el que militó y hablar solo de Melchor Rodríguez como figura humana. Y lo que ha hecho Alfonso es lo que en historiografía se llama hacer una prosopografía, es incluir una historia de un personaje dentro de la historia general de España o del movimiento en el que él militó. Porque lo que no podemos perder nunca de perspectiva es que Melchor Rodríguez era anarquista, era un militante obrero, era un militante de la CNT, fue uno de los fundadores de la CNT en Madrid y fue uno de los fundadores de la Federación Anarquista Ibérica, no solo en Madrid, sino en todo el territorio ibérico, tanto en España como en Portugal. Con lo cual estamos hablando de una persona que es protagonista de la historia del movimiento obrero español y por lo tanto no lo podemos desgajar de ese contenido. La figura de Melchor también es susceptible de que sea esquematizada. Al sacarla, si la saca de su contexto, pues lo que decía
Santiago Carrillo en el documental, un rara avis. No era un rara avis en ese sentido, porque Melchor, ¿qué hace? Por una parte, él es nombrado director general de prisiones, que es un cargo político de la Segunda República, de la República Española en guerra. Los anarquistas, una vez que se da un golpe de Estado, se avienen a colaborar con las instituciones republicanas. Y cuando el ministro de Justicia, Juan García Oliver, nombra a Melchor Rodríguez director general de prisiones, Melchor aplica dos cosas. Una, la que ha hecho toda su vida, ser un militante anarquista y poner en práctica los principios del anarquismo. Pero por otra, respetar la legalidad republicana. Y la legalidad republicana lo que decía era que no podía sacar un preso de la cárcel si no se le iba a juzgar por los tribunales populares que la propia república había aceptado. Es decir, no era un rara avis, era alguien que cumplió con el deber. Y si ahora, cuando hablamos de la recuperación de la memoria histórica, hablamos de forma abierta de la defensa de la legalidad de aquella Segunda República Española, Melchor Rodríguez fue quien representó desde el principio la defensa de esa legalidad republicana. Por lo tanto, lo que cumplió fue con su deber como hombre de una institución republicana y como un militante obrero, que era lo que había sido toda su vida. Yo creo que tenemos un acervo incalculable de historias humanas y que además las tenemos muy cercanas, porque bueno, aquí ya han muerto muchos de los que han intervenido, pero yo durante 15 años he estado entrevistando a mucha gente que en sí cada uno de ellos era un libro, una película, un documental, ¿no? O sea, tenemos una riqueza desde ese punto de vista que si la tuvieran países tan potentes como Estados Unidos con su industria de Hollywood estaríamos con esto de no una película sobre la guerra civil, 10 cada año. O sea que, estamos donde estamos, pero lo que es increíble es que, bueno, esta gente que yo he conocido y muchos habéis conocido y tenéis familiares o habéis tenido que han vivido todos esos momentos, tuvieron que enfrentarse a unas pruebas muy difíciles en su vida. Es decir, vivir una guerra es algo que yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Y bueno, aquí también hay reporteros y gente que ha estado conmigo en guerras y tal y sabe lo que es una guerra, y nosotros hemos ido y hemos vuelto. Gente que estuvo aquí 3 años, hay que ponerse en su piel y ver lo que es capaz de hacer y aguantar cada uno, ¿no? Con bombardeos, con racionamiento, con hambre, y que dentro de todo eso haya historias como la de Melchor y toda la gente que también estaba detrás de Melchor. Hablamos del grupo Los Libertos, otros grupos de la CNT, mucha gente que aplicaba pues una cosa que es tan del sentido común, pero que en las guerras nunca funciona el sentido común, que es que la vida es sagrada, ¿no? Y que la vida, si hay que quitar una vida, hay que quitarla por muchas razones, no porque a alguien se le ocurra por ideología quitarla del medio, ¿no? Entonces, bueno, sí, me han gustado historias y yo creo que, y tú conoces muy bien también a Michael Ravinger, el documentalista suizo que ha escrito libros y tal, que yo creo que dice algo que se puede un poco extrapolar a todos los creadores, es decir, todos tenemos como fijaciones, todos, en general en la vida tenemos una escala de valores, algo que siempre nos moviliza más que otras cosas, en mi caso es la justicia. Y estos personajes, pues el que creó un estado en Amazonas, Luis Gálvez Rodríguez de Arias, los maquis, son gente perdedora, con mucha dignidad y con unas historias increíbles de humanidad y de que nos enseñan las cosas buenas de esa condición humana, que las tenemos todos también, ¿no? Y eso me parece lo más positivo. Y dentro de lo que cabe, y dentro de todo eso, pues yo reconozco mi simpatía por muchas de las cosas con el anarquismo, en el que yo milité en una temporada, ¿no? Eso de estar contra el poder me parece una cosa que es básico, ¿no? O sea, que hay que estar por el principio contra el poder, ¿no? Ni Dios ni amo. Ni Dios ni amo. Pero bueno, lo de Dios, cada cual puede tener el que quiera, eso yo creo que es la esfera de lo íntimo, ¿no? Pero desde luego no tener amos, ¿no? O a ser posible que esos amos seamos todos y dueños de nuestro destino. Y cogiendo un poco el testigo de lo que ha sido el documental de Melchor Rodríguez, cuando se habla de la guerra civil, etcétera, siempre tenemos como esa idea cándida del reparto de responsabilidades. Y yo es que es una de las cosas que tanto cuando he dado clase como cuando he dado conferencias me niego completamente a asumir, en el sentido de que si en España hubo una guerra civil es porque hubo un golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado contra la legalidad republicana y por eso se produjo una guerra civil y por eso después hubo 40 años de dictadura. Porque incluso cuando Alfonso hablaba al final del documental del golpe de Casado, etcétera, esos que apoyaron a Casado, había mucho que hablar sobre el tema de Casado, esos que apoyaron a Casado no tuvieron ningún favor de los vencedores, fueron también vencidos. Esto, por ejemplo, engancha con lo que decía antes, lo que decías tú antes, Isa, en el sentido de que si el franquismo se caracterizó por algo fue porque no solo
ejerció una brutal represión física contra sus enemigos políticos, sino que durante 40 años tuvo una represión psicológica contra los vencidos. Y años después tú hablabas con hijos y nietos de aquellos de los que salieron derrotados en la guerra, incluso te dicen que sus familiares habían metidos en algunos líos. Ese lavado de cerebro que el franquismo durante tantos años llevó a cabo, hoy también se nota. Por eso hay figuras como Melchor Rodríguez, como Mauro Bajatierra y como muchos otros no se conocen, porque la gran victoria del franquismo no solo fue por las armas en 1939, sino en 40 años de dictadura para hacer olvidar todo lo que significó una cultura obrera, una cultura republicana y una cultura libertaria que crearon centros obreros, sociedades obreras, ateneos, etcétera, que lo que estaban mostrando era una alternativa a lo que era la sociedad capitalista del momento, que ese era el objetivo que tenía Melchor Rodríguez. Todas esas sociedades, toda esa cultura, todos esos espacios de socialización y toda esa simbología fue pulverizada por 40 años de dictadura y porque posteriormente, cuando se recuperaron las libertades democráticas, se decidió tener un pacto de silencio alrededor de todo aquello. Bravo.